La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan mentada últimamente en el país, es el órgano supranacional jurisdiccional. Es una instancia jurídica internacional panamericana de la Organización de los Estados Americanos, creo de 1948. Permítanme el parangón. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas. De tal manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1969, solamente comenzó a funcionar cuando entró en vigor, en vigencia, la Convención Americana de Derechos Humanos en 1979, del cual el Estado peruano es Estado parte. Las decisiones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los Estados miembros, los Estados partes, el Perú lo es, son de carácter vinculante, es decir, como todos sabemos, son obligatorios. Es muy importante señalar que las personas cuyo derecho no es reconocido, auscultado, verificado por el derecho nacional, recurren a esta máxima que es la Corte Interamericana vía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se constituye en parte para ventilar stricto sensu asuntos de derechos humanos. La dinámica del sistema constitucional peruano es un elemento básico que aprendimos en las clases de derecho, es que los tratados de derechos humanos están en la misma tónica que que establece la Carta Magna, en la misma naturaleza que la Constitución política. Sin embargo, hay que decir, siendo obligatorio y vinculante para el Estado el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca jamás la Corte puede tener decisiones de carácter vinculante para instituciones del derecho interno, que son asuntos ad hoc y de exclusividad de los estados, como por ejemplo el carácter del indulto, que es una prerrogativa presidencial pétrea en el que la acción supranacional no puede penetrar, y esto lo aprendimos desde los tiempos de la Paz de Westfalia, en el reconocimiento de la calidad pétrea soberana del Estado y al jus imperium, que es el poder que tienen los Estados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente constituye, a mi juicio, el mecanismo supranacional más garantista para ventilar derechos humanos, que por cierto, los derechos humanos que son irrenunciables, que son pétreos y que son universales, son erga omnes, es decir, para todos. En el caso, por ejemplo, del indulto concedido al expresidente de la República, Alberto Fujimori, el indulto es una dinámica de prerrogativa presidencial que reconoce en el fondo derechos del que ha sido otorgado la gracia presidencial, como también las víctimas de que fue objeto en su momento por la sanción que le impuso el Estado peruano a 25 años y que por el indulto ha merecido jurídicamente este carácter excepcional. Por eso es erga omnes, porque la Corte tiene que entender que siendo un asunto interno, verifica derechos humanos, que es su razón de ser, para víctimas como para el reo. Es la ratio esencial de la ciencia del derecho.